Muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Esta es la enseñanza número 25. Miren, este sermón nosotros lo hemos dividido en 3 partes, que corresponde a cada uno de los capítulos que va registrado el sermón. El capítulo 6, donde habla acerca del carácter del creyente. Y comenzamos viendo lo que son las bienaventuranzas, cómo Dios hace una obra sobrenatural en una persona penitente que se arrepiente. Es por eso que comienza: bienaventurados los pobres en espíritu, que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran por sus pecados. Y empiezas tú a leer las bienaventuranzas y viene una metamorfosis en la vida de esa persona que se ha arrepentido. Un obrar de Dios en el interior de esa persona, produciendo un nuevo nacimiento. De tal manera que esa persona deja de ser la misma y comienza entonces a reflejar el evangelio de Dios a través de su vida. Y al terminar las bienaventuranzas encontramos que esas personas que han sido transformadas por Dios ahora son odiadas por el mundo. No es de extrañar eso, ya que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, fue aborrecido por el mundo y Él dijo: si a eso le ha pasado a Él, ¿cuánto no más a nosotros como sus seguidores? Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿No? Comienza las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque ahora nos enseña que cada uno de nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. O sea que hay una misión por la cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra y no nos sacó en el momento de nuestra conversión. ¿Cuál es? El llevar el evangelio también a esas personas que se encontraban o que se encuentran como nosotros estábamos. Una metamorfosis por el poder de Dios en su vida interior. De tal manera que si avanzamos en las bienaventuranzas, el Señor les dice que nuestra justicia debe de ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque si no es mayor, no entraremos al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que los fariseos habían tomado la ley para aplicarla de una manera literal, en el sentido que a través de sus obras, a través de guardar la ley, ellos esperaban entrar al reino de los cielos. O sea, esa era la justicia de ellos, una justicia producida por una vida aparentemente que guardaban la ley. El asunto es que cuando llega Nicodemo en Juan capítulo 3 con el Señor de noche, él llegó como un maestro de la ley, un principal dentro de los fariseos. No era un indocto, era un docto de la ley, era una persona que conocía las escrituras y él llegó muy confiado con Dios, con el Señor ahí en la noche. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y el Señor, mirando, ya sabía el corazón de Nicodemo. Sabía que él pensaba que porque era un principal, porque había guardado la ley, tenía el acceso directo al reino de los cielos. Y es ahí cuando encontramos esas palabras famosas en Juan capítulo 3, que dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, Nicodemo estaba muy confiado por lo que él había hecho, pensando que esa justicia propia lo iba a llevar al reino de los cielos. Y el Señor le dice: Nicodemo, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Nicodemo y ningún ser humano, encontramos a la luz de las Escrituras como Efesios 2, del 8 al 10, que nadie puede entrar al reino de los cielos a través de buenas obras. ¿No? Nadie puede agradar, dice Romanos 8, en lo natural a Dios. No hay nada en nosotros que podamos hacer para ganar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Jesucristo al estar aquí en la tierra, esa vida santa, limpia, al guardar la ley, fue el único hombre que guardó los mandamientos, fue el único hombre obediente y fue en obediencia a la muerte en la cruz, que estando en la cruz encontramos que hay una doble imputación. Imputar es atribuirle algo a alguien que no cometió. Estando Cristo en la cruz, nuestros pecados, cuando una persona se arrepiente, entonces los pecados de esa persona que se arrepiente se le atribuyen a Jesús. Toda la maldad que esa persona hizo, ahora se le atribuye a Cristo, y toda esa buena obra, esa vida justa que Él hizo, nos la atribuye a nosotros. De tal manera que Jesús ahí en las bienaventuranzas, cuando dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, se refiere a la justicia que solamente puede dar Él a través de una vida en arrepentimiento. No es lo bueno que tú hayas hecho.
no es lo bueno que tú puedas hacer, es lo bueno que hizo Jesucristo para proveernos a nosotros esa salvación y entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando vemos que Jesús comienza a hablar de este sermón en el capítulo 6, comienza a dar una exposición de la ley y empieza a explicar cuál era la vida justa de estos fariseos que querían llevar. Ellos decían, porque el Señor toma 6 ejemplos de la ley para exponer cuál era la actitud farisaica de esa vida justa y exponerlos a la luz de la realidad de sus vidas. El primer ejemplo que encontramos lo vemos ahí en Mateo capítulo 5, síganme rápidamente, nada más así por encimita, es que ellos decían: soy una persona moralmente buena, no he matado, no he robado, no he asesinado a nadie, y por eso ellos pensaban que eran buenos. Y el Señor les dice: y el odio que hay en tu corazón, y la amargura que hay en tu vida, porque el Señor lo que nos está mostrando es que detrás de ese asesinato todo comenzó con el odio que había en el corazón del hombre. Por fuera pudiste haber no matado a nadie, pero dentro de tu corazón el odio que has albergado todo ese tiempo, a los ojos de Dios eres visto como un asesino. Y entonces los fariseos que decían: no, yo me he portado bien, descubren que realmente eran asesinos. El segundo ejemplo que vemos es acerca del adulterio, donde muchos decían: no, yo soy inocente, no me he metido con nadie. Pero el Señor le dice y nos enseña que los mandamientos no solamente regulan las acciones de nosotros, sino que regulan también las intenciones del corazón. Que no es solo lo que tú hagas, sino la intención. No has adulterado, pero el deseo de tu corazón ya te convirtió en un adúltero. Y les mostraba constantemente el tercer ejemplo, el matrimonio, donde vimos que ellos decían: bueno, pues viene el divorcio, y como antiguamente se había dado la situación de que cualquiera que repudiara a su mujer por cualquier cosa, dele carta de divorcio, y el Señor les presenta lo importante para Él, en primer lugar, que es el matrimonio. Si nosotros no entendemos lo importante que es el matrimonio, no vamos a entender por qué a los ojos de Dios Él de alguna manera no está de acuerdo con lo que es el divorcio. Y posteriormente el siguiente ejemplo que vemos es los juramentos. Ellos decían: no hay que jurar por nada, pero el Señor dice: oye, no es la esencia el hecho de no jurar. Al contrario, Él no está prohibiendo los juramentos. Lo que está prohibiendo es que quedemos en algo y nos retractemos de eso. Porque el juramento, la esencia de eso es: yo te lo juro. ¿Por qué? ¿Por qué vas a jurar? Porque detrás sabes que probablemente se ponga en tela de juicio lo que tú estás acordando con otra persona. Pero si tu palabra es sí, sí y no, no, de acuerdo al carácter íntegro, no hay necesidad de jurar. Entonces el Señor nos enseña a ser cristianos de palabra, que lo que digamos sea sí o no, pero no términos medios, donde no, pues sí te prometo, y que atrás con los deditos, ¿va? Pues a ver si en dado caso se pudiera dar la cosa. Y estudiamos esa situación. Después vimos acerca de las ofensas, de poner la otra mejilla, de caminar la otra milla, de dejar la capa, de darle a todo aquel que te pide lo que quiera. Vimos que eso no es lo que enseña. Vimos que este texto no se refiere a que todo aquel que te pide le tienes que dar, porque va a llegar el momento donde tú también vas a pedir porque ya no tienes. O sea, el asunto está hablando de la actitud del corazón. O sea, no todo el que no tiene es porque realmente esté necesitado. Hablábamos de aquellas personas que Pablo le dice a los tesalonicenses: oye, aquellos están sin trabajar. O sea, esa persona que no trabaja por ser flojo no está necesitado. El borracho que está en la calle o drogadicto que está estirando la mano para que le des una moneda y poder seguir en su vicio no está necesitado. Pero el hermano de la iglesia que se le atravesó la carreta y tú sabes que es dedicado y entregado, pero hay una necesidad, si tú cierras tu corazón, entonces ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios? Entonces pusimos en balanza este texto, que no se refiere a que seas una pera de box, que nada más lleguen y te estén golpeando y golpeando y golpeando. No se refiere a eso. Es por eso que muchos incrédulos se llegan a mofar del cristianismo. Mira esos tontos, mira aquello. No, se está refiriendo de la ofensa, de cómo nosotros debemos de responder de acuerdo al carácter de Dios.
Y el último ejemplo que vamos a abordar hoy es el amor a los enemigos. Hasta aquí hemos terminado con esta enseñanza la primera parte del Sermón del Monte. La segunda parte la iniciaremos la próxima semana, que tiene que ver con la relación del creyente con su vida piadosa y la relación que tiene el cristiano con la mundanalidad. Vamos a ver esa sección la próxima semana a comenzar, y por último vamos a ver la sección de discerniendo a los falsos, que es Mateo capítulo 7. El día de hoy el tema lo he titulado El carácter del creyente. Abran su Biblia ahí en Mateo 5, verso 43. Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, como hemos estado estudiando estos ejemplos, lo primero que vamos a comenzar a ver es la manera en la que los fariseos observaban este mandamiento. El verso 43, el Señor les dice: ustedes han escuchado que debes de amar a tu prójimo y aborrecer al enemigo. Pero en todo el Antiguo Testamento no encontramos esa oración, no encontramos ese mandamiento. Esta oración como tal no se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios nunca mandó eso. De hecho, es ir en contra del carácter de Dios, como vamos a ver más adelante en la enseñanza. Jesús, o mejor dicho, Dios Padre, no actúa como los fariseos estaban mandando al pueblo a actuar. A tu prójimo, aquel que hace bien, a ese ama. Pero aquel que es tu enemigo, a ese aborrece. Dios no hace eso. Y en los tiempos bíblicos, hermanos, este mensaje del evangelio y de lo que enseñaba a Cristo chocaba con la mentalidad de ellos. Porque en los tiempos bíblicos la venganza era considerada como una virtud. O sea, imagínate, vengarte era una virtud. La tendencia incluso del mundo en la actualidad siempre es la de tener a este tipo de personas como héroes. Gente que nunca se dejan pisar, que defienden su bienestar y sus derechos por encima de todo. Pero Jesús el día de hoy nos enseña lo que espera de nosotros, que actuemos de una manera diferente. Miren, no de acuerdo al carácter del mundo, sino de acuerdo al carácter de lo que ahora somos. Una vez más, nosotros debemos de recordar que ser cristiano no tiene que ver con lo que tú haces. Como hemos estado explicando a lo largo de estas semanas pasadas, que la adoración no se limita al canto nada más. ¿No? Algo que se me quedó bien grabado en el corazón porque fue un ejemplo bien claro. Nos daba el hermano que enseñó el viernes acerca de esos 10 minutos de cápsula de adoración. Él decía, muchos decimos, voy a adorar a Dios, y ponemos de fondo a un cantante cristiano. Y voy a adorar a Dios. Limitamos la adoración de esa manera. Cuando en realidad, como hoy nos enseñaba la hermana, la adoración es a través de nuestras vidas. Y eso precisamente es lo que, esa misma tendencia hacemos con todo lo demás de las Escrituras. Miren, pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia, que ser cristiano es leer la Biblia, que porque oraste en el resto de la semana, eso te convirtió en cristiano, que porque diste tu ofrenda te hace un súper cristiano. Pero déjenme decirles algo, nosotros somos cristianos por lo que somos, no por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque recordemos la primera enseñanza que dimos del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que te convierte en cristiano? Una obra sobrenatural en tu interior, donde reconocemos que hemos ofendido a Dios, nos hemos arrepentido de todas nuestras fallas y pecados, y comienza una metamorfosis en nuestro interior, donde cambiamos nuestra manera de pensar a través de la instrucción bíblica, y entonces lo que hacemos se convierte en el resultado de lo que somos.
No al revés. Muchos piensan que como leo, hago y esto, entonces ya soy creyente. Eso mismo pensaban los fariseos. Eso mismo es lo que Jesús les estaba diciendo. No es tu justicia. Hermanos, el hombre en lo natural, lo único que puede hacer para agradar a Dios es llegar a una religión. La religión es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Es distinto al cristianismo. El cristianismo es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo para nosotros llegar a Él. Vean, el camino es distinto. No es lo que tú puedas hacer. No es lo que tú hiciste. Yo di de comer a los pobres, vine a la iglesia, limpié, hice esto y lo otro. Y sí es bueno. Pero déjenme decirles algo. Necesitamos ubicar esas cosas en un lugar correcto. Todo lo bueno que podamos hacer no cuenta para agradar a Dios antes de ser cristianos. No cuenta para tu salvación. Pero una vez que viene Dios y transforma tu vida y perdona tus pecados y hace una nueva criatura en ti, lo que Dios espera de nosotros es buenas obras. Eso es lo que espera de nosotros. Entonces ya cuentan. ¿Por qué? Porque ahora las hacemos para agradar a Dios y para la gloria de Él. Eso es lo que ahora cuenta. Entonces, aquí en el texto vemos que se nos manda a vivir de una manera distinta, de acuerdo a lo que ahora somos. Hermanos, es imposible que no tengamos nosotros enemigos en la vida, porque el tema habla de los enemigos. Yo les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes en el transcurso de su vida no han tenido una persona como enemigo? O sea, yo creo que todos en el transcurso de nuestra vida hemos tenido diferentes enemigos. Pero ¿qué significa enemigo? Para poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Enemigo se refiere a alguien que es contrario a nosotros. Se refiere a una persona que busca herirnos, que busca hacernos daño. Eso es un enemigo. Un enemigo puede ser aquel compañero de tu trabajo que se levanta contra ti, un compañero de escuela y que empieza a decir falso testimonio de tu persona en tu contra. Lo mismo puede ocurrir en la iglesia, en la familia, en cualquier sector. Pero es imposible no tener enemigos a lo largo de nuestra vida. No vayas a ese taller porque ellos son malos. ¿Por qué? Porque él también tiene un taller. ¿Y qué? Y quiere, o sea, siempre vemos gente que echa carrilla. Siempre que no, ese ni lo busques porque ese trabaja mal. O sea, siempre buscamos en un momento dado el hombre tener un enemigo de este tipo de, o sea, porque es algo propio de su naturaleza. O sea, siempre lo que voy es que vamos a tener cierta enemistad con ciertas personas y no es necesario que tú los busques. Ellos muchas veces vienen solitos, ¿no? Ahora, los fariseos enseñaban que a esas personas que se levantan en contra tuya deberíamos de aborrecer. Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús aquí nos enseña un camino mejor, el camino del amor. Y nos presenta 4 situaciones como ejemplo de cómo nosotros debemos de reaccionar en contra de aquellos que se han levantado en nuestra contra. El Señor, hermanos, en esta lista que vamos a estudiar, que solamente son 4 cosas, no pretende darnos una lista exhaustiva, sino la idea es darnos un principio en estos ejemplos que da. Y el principio es el amor a nuestros enemigos. Lo oímos bien, el amor a nuestros enemigos. ¿Cuáles son estas 4 esferas en las que pudiéramos nosotros vernos involucrados? Lo encontramos en el verso 44. Verso 44. Dice así, amad a vuestros enemigos. 1, 2, bendecid a los que os maldicen. 3, haced bien a los que os aborrecen. 4, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero antes de empezar a describir cada una de estas situaciones, necesitamos primeramente ver dónde se apoya el Señor, Jesús, para mandarnos a nosotros a actuar de esta manera. Porque si nosotros perdemos de vista cuál es el ejemplo máximo que nosotros tenemos, por el cual se nos demanda actuar de esta manera, cualquiera pudiera decir, yo no le entro. O yo no puedo. Vamos a ver cómo en un momento dado Jesús nos enseña que debemos de actuar por la sencilla razón que somos hijos de Dios. Vean lo que dice el verso 45.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, en este versículo Jesús nos muestra que Dios no hace diferencia entre creyentes y no creyentes. ¿Qué quiero decir? Que hay un grupo de personas que aborrecen a Dios. De hecho, hay una historia que se cuenta que había un pastor que iba constantemente a predicar a las universidades. Y en esas universidades había un ateo que siempre que terminaba su exposición ante su audiencia, decía al final: bueno, ya terminé mi exposición, ¿no? Ahora se paraba en el centro del púlpito o de ahí de la tarima y decía: Dios, te doy 5 minutos para que ahora me castigues por todo lo que he dicho en tu contra. Porque eran puras blasfemias, puras cosas que nada que ver. Y entonces un alumno se levanta y levanta la mano y le dan la palabra y dice: profesor, dice, ¿usted cree que le va a quitar la paciencia a Dios en 5 minutos? Él ha sido paciente por muchos años, ¿no? Y a lo que quiero ilustrar es que hay muchas personas que son enemigos de Dios. Y el Señor Jesús aquí nos lo está mostrando. El Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que Dios no hace diferencia entre creyentes o no creyentes. Hay un grupo de personas que aborrecen a Dios, pero a pesar de eso Dios muestra su bondad para con ellos. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, que debemos de tratar a los demás como Dios los trata. Si somos hijos de Dios. Recordemos que el Sermón del Monte no es para cualquiera. El Sermón del Monte es para aquellos que han recibido una nueva naturaleza en su vida, han recibido esa metamorfosis, por llamarlo de esa forma, una obra sobrenatural de Dios en ti para poder cumplir y obedecer lo que el Señor nos está mandando. Porque el Sermón del Monte es una exposición de lo que Dios espera que sea una realidad de nuestras vidas. Entonces el Señor aquí nos muestra que Dios lo hizo. Por lo tanto, nosotros debemos de actuar en correspondencia al carácter de Dios. Miren, se los explico de esta manera. Cuando alguien tiene un bebé, que dicen: mire, se parece a la mamá, se parece al papá, tiene los ojos de papá, tiene las orejas de mamá, tiene el cabello de esto, y hay características. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros mencionar que nosotros tenemos características de Dios? Dios es espíritu, nadie lo ha visto. No es como nosotros. Esas ilustraciones del Antiguo Testamento son cosas que sirven para ilustrarnos una verdad de lo que Dios quiere comunicar a nosotros. Pero no es que Dios tenga espaldas, no es que Dios tenga ojos, no es nada de eso. Ahora, lo que sí vemos es que Dios nos hizo a su imagen. Y cuando dice que nos hizo a su imagen, implica que Él comunicó a nosotros, sus criaturas, atributos. Que así como Dios ama, nosotros amamos. Que así como Dios perdona, nosotros perdonamos. Y si somos hijos de Dios, debemos de manifestar ese carácter que Él tiene. Y déjenme decirles algo, una de las enemigos que muchas veces podemos nosotros llegar a pensar que tenemos, y no es porque sean enemigos, pero de repente se pareciera que son enemigos, porque la chancla ya voló y el sartén ya voló y los hijos ya se echaron a esconder, es el matrimonio. ¿No es cierto? El lugar más grande donde podemos reflejar el amor de Dios es ahí. Con esa persona con la que duermes, con la que acuestas, con la que en esta mañana lo primero que dijiste: este es mi enemigo, porque se opone a mí. Déjame decirte, es la persona con la cual debes de ejercitar el amor de Dios. El amor de Dios. Hermanos, el matrimonio es lo que constituye una sociedad. Es lo que constituye la iglesia. Y es ahí donde nosotros necesitamos mirar que si hay un lugar donde necesitamos ejercitar lo que estamos aprendiendo, es el núcleo familiar, la iglesia. Aquí no la pasamos, bueno, no todos, pero aquí nos vemos seguido entre semana. Y bueno, es aquí donde Dios permite situaciones para ejercitar el amor. Hermanos, el trato de Dios para con la humanidad nos muestra que la forma de tratar a los demás nunca debe depender de lo que son.
que es un vil pecador, eso es un borracho, es que es un pagano, es que él no es cristiano. Tu trato hacia él no debe de ser de acuerdo a lo que es o a lo que te ha hecho. Y es ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque actuamos de acuerdo a lo que nos hizo. Y eso ya lo tratamos la semana pasada. Dale la otra mejilla, déjale la capa. O sea, tu respuesta no debe de ser de venganza, sino tú debes actuar de una manera correcta de acuerdo a las ofensas. Y como hemos dicho anteriormente, las ofensas más grandes que una persona puede hacer son las personas que están más cerca de nosotros. Porque después de todo, es a esas personas a las que les hemos dado más de nosotros. Y por lo tanto, la expectativa es demasiado alta que esperas mucho de ella o de él. Y cuando no cumple, entonces te sientes ofendido. Pero tú tampoco has cumplido. Tú tampoco has llegado. Entonces fíjate nada más cómo nosotros como creyentes debemos de tratar como Dios trata. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Porque dice el versículo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate nada más que esa es una medida para que todos como cristianos pasemos. Es la balanza para que te subas y ver si demos el peso correcto. ¿Realmente amamos? Hermanos, hay malas personas. Eso es indiscutible. Hay personas injustas. Sin embargo, Dios envía sobre ellos lluvia. Hace salir el sol sobre ellos también. ¿Qué quiere decir? Que en los tiempos bíblicos ellos entendían. ¿Por qué? Porque su mayor fuerza productiva era la agricultura. Ellos cosechaban terrenos y ellos entendían lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la misma lluvia que hacía bendecir el terreno del creyente, también producía en el terreno del impío buenas cosechas. Dios no hacía excepción de acuerdo a si eras creyente o no eras creyente. Dios muestra su bondad y esto se llama gracia común. Donde la gracia común es Dios manda su bendición independientemente seas creyente o no. Seas bueno o malo, seas una persona que aborrece a Dios o no. Dios muestra su bondad a través de eso. Esto implica que Dios no solo bendice los esfuerzos del agricultor cristiano, sino también aquellas personas que son incrédulas se ven beneficiadas de la bondad de Dios. Entonces, el principio que vamos a estudiar es el siguiente. Dios no los trata según lo que son y lo que hacen respecto a Él. Por lo tanto, nosotros debemos de actuar de esa misma manera. Y de esa misma manera Jesús nos manda a hacer. ¿Cómo? No tratar a la gente de acuerdo a lo que pueden ser o de acuerdo a cómo te han tratado. Teniendo en cuenta esto, analicemos ahora sí estas 4 áreas en las que pudiéramos vernos involucrados. La primera la encontramos en el verso 44, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjense qué oración. O sea, no me refiero de oración de clamar, sino qué oración, qué anuncio. O sea, amad a vuestros enemigos. Hermanos, ya vimos que Jesús nos da la indicación de cómo debemos actuar partiendo del ejemplo de Dios. Ahora pensemos en eso. El amor de Dios por la humanidad fue un amor que no fue causado por ninguna excelencia en nosotros. Escuchen lo que acabo de decir. El amor de Dios hacia nosotros no fue causado por ninguna una excelencia en nosotros. Fue un ejercicio de su voluntad divina. Una elección deliberada de parte de Dios. En otras palabras, tú no hiciste nada demasiadamente bueno que haya movido a Dios para bendecirte. O sea, no hay nada en nosotros que podamos hacer para mover la mano de Dios. O sea, que haya dicho Dios, ay, mira, qué bien se portó Pepito. Mira, qué bien se portó Juanita. Por lo tanto, lo voy a bendecir. O sea, no hay nada en nosotros que pueda mover y pueda agradar al Señor. Isaías es un ejemplo. Aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Romanos 8. Nadie que esté en lo natural puede agradar a Dios. O sea, entonces, una de las cosas que vemos es que Dios, en un acto soberano de la voluntad de Él, simplemente le plació bendecirnos.
no importando lo bueno que tú pudiste haber pensado que fuiste o que eres. A eso me refiero, que el amor de Dios para la humanidad es un amor ágape, un amor que actúa no esperando recibir nada a cambio. ¿Tú amas a esa persona aun cuando no recibes de ella el mismo amor que tú esperas? Porque si tú esperas recibir de ella el amor que tú le estás dando, es un amor egoísta. Es un amor que no es ágape. Hermanos, este es el mismo amor que Dios espera que nosotros le demos a nuestros enemigos. Ellos nunca te van a amar como tú deberías de hacerlo. Y que digas, no, es que no puedo. Pues déjame decirte entonces, se dudaría que fueras hijo de Dios. Porque el texto es bien claro y no necesita ni una interpretación más profunda, solamente lo estoy leyendo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero no sabe todo lo que me hizo. Pues no sé lo que te hizo, pero yo sí sé lo que eras y lo que era delante de Dios. Y a pesar de eso Dios nos perdonó. Y no hiciste nada bueno para que el Señor derramara su gracia sobre ti. ¿No podríamos nosotros dar lo mismo como mínimo hacia esos enemigos que se han levantado en nuestra contra? Pero yo no le hice nada. Pues está bien, no le hiciste nada, pero el mandato es ese. ¿Cuál? Amar. Es un amor que se da a sí mismo, sin que la otra persona haya hecho algo para merecerlo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios? Nada. Y es esa misma clase de amor que Dios espera que nosotros le demos a nuestros enemigos, para que aquellos que nos han dañado, ese mismo amor. Yo sé que esto choca con la mentalidad probablemente de algunos, pero déjenme decirles algo, el amor no es un sentimiento, el amor es una elección. Y ese es el punto, donde nosotros todo lo llevamos al terreno sentimental, iba a decir la palabra sentimentaloide, sentimentalismo. Hermanos, bien, déjenme decirles algo, vivimos en una época democrática, o sea, no democrática, o sea, de las emociones, donde todo gira en torno a cómo me siento. Esta semana estaba con los de alabanza y veíamos un principio. La alabanza es para agradar a Dios y para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la alabanza no es egocéntrica. Si estamos aquí, no es para nuestro elogio, no es para nosotros. La alabanza no gira en torno a mí, a mi persona. Qué bien manejo el escenario, qué bien hablo, qué bien canto, qué bien toco. No se refiere solo a la alabanza. La alabanza es para agradarle a Dios y para la gloria de Él. Eso quiere decir que lo que hagamos aquí tiene que agradarle a Dios y tiene que traerle gloria a Dios. Por lo tanto, ese me gusta o no me gusta es irrelevante, porque ese me gusta va egocéntricamente pensando en mí. No, es que no me gusta. Es que no es para nosotros, es para Dios. Hermano, necesitamos distinguir dos cosas, les decía. Podemos buscar una alabanza que suene bien, o sea, musicalmente que suene bien, que esté bien entonado. Eso es una cosa, porque Dios busca de nosotros la excelencia, lo mejor que podamos. Pero tú puedes hacerlo bien y uno puede decir, pero es que no me gusta la alabanza. Ahí es la diferencia. O sea, debemos de buscar la excelencia, independientemente te guste o no, porque la adoración es para agradarle a Él y para glorificarlo a Él. Y esto es lo mismo, hermanos. No es que si te nace o no te nace. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a tu Padre? Hermanos, ¿cuántos de nosotros buscábamos la aprobación de nuestro Padre terrenal? ¿O cuántos de nosotros, en un momento dado que no tuvimos una figura paterna ahí cerca, hubiéramos deseado tenerla? Pero déjenme decirles algo, hoy, cada uno de nosotros como creyentes genuinos, sin excepción, tenemos una figura paterna, a la cual debemos de buscar agradarle. Y ese es Dios. ¿No? Y Jesucristo fue el camino para unirnos a esa figura paterna que ahora tenemos. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, la segunda oración que vemos ahí es: bendecid a los que os maldicen. Fíjate bien, bendecid, bendecid. Esta palabra, bendecid, nos enseña o parte del deseo del corazón que debe de haber en nosotros por el bien de la otra persona. Cuando tú vas a bendecir a alguien o bendices a alguien por cualquier situación o con cualquier cosa, ¿cuál es el deseo de tu corazón?
buscas el bien de esa persona. Entonces el Señor nos muestra que nosotros debemos de bendecir, debe de haber de nosotros un deseo genuino por el bien de la persona que se ha levantado como tu enemigo. Que nuestro corazón no debe de albergar ningún sentimiento de rencor, no debe de haber amargura hacia aquellas personas que nos pudieran estar incluso agrediendo verbalmente. Porque el texto dice que debemos de desear el bien para aquella persona que verbalmente te está tirando con todo. Vean lo que dice Romanos 12:9. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. O sea, sea honesto, sea real, limpio. Y mira lo que dice el verso 14 ahora, de Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿No es cierto? Fíjate nada más el actuar de un creyente. Es por eso que el Sermón del Monte no es algo que pueda cumplir el incrédulo, porque él no tiene el carácter de Dios. Él no tiene la naturaleza de Dios. Pero nosotros como cristianos, pudiera darse el caso en el que pudiéramos estar embestidos, así como en una guerra, pero tarde o temprano debemos de responder como Dios nos manda a responder. Ese es el punto. Porque ciertamente, de buenas a primeras, muchos podríamos vernos forzados a no responder como debiéramos de responder. Y estás en ese proceso probablemente en esta mañana, donde lo único que buscas es estirar el dedo acusador. Pero déjame decirte algo. Cuando nosotros apuntamos hacia allá, 3 dedos apuntan hacia nosotros. Y de alguna forma, hermanos, también nosotros estamos mal parados. Fíjate nada más, el asunto es lo que el Señor les dijo. Oye, tú dices que no has asesinado, pero tú eres un asesino. Tú dices que no has adulterado, pero tú eres un adúltero. Tú dices que esto, que no hay, que el divorcio, y tú dices, yo nunca me he divorciado. Pues déjame decirte algo, muchos no se han divorciado por sus convicciones cristianas. No, o sea, por sus convicciones en el sentido, por su apariencia muchas veces. Porque debajo de ese techo, hace años que están divorciados, están separados. Fíjate nada más cómo nosotros podemos limitarnos a la letra y no ver el espíritu de la ley de esa letra. Nosotros debemos de buscar agradar a Dios en todo tiempo. Y el tercer punto que vemos ahí en el mismo versículo es: haced bien a los que os aborrecen. Esta parte, hermanos, me funde los fusibles. ¿Por qué? Porque mira, una cosa es desear que a la persona que te está agrediendo le vaya bien. Tú no pudieras decir, bueno, está bien, no le voy a regresar la maldición, no le voy a hablar mal y voy a desear que le vaya bien. Señor, bendícelo, ¿no? O sea, espero que reaccione y que vuelva en sí. Pero haced bien todavía. ¿Qué significa eso? Miren, el estándar que Dios nos muestra es demasiado alto. Es alto. Una cosa es no responder una agresión, bendecir a la persona, desear que le vaya bien, pero otra muy diferente, haced bien a esa persona. El Señor no solo se limita entonces en nuestro corazón a que surja un deseo por el bien de la otra persona, sino que trabajemos por el bienestar de aquella persona que te ha ofendido y te ha maltratado. Ya todos se fueron para atrás. Dijeron, no. Ya con el hecho de no responderle, yo creo que es suficiente. Pero el Señor te dice, no, ve con él la otra milla. Ve con él la otra milla. Si tú ves a tu enemigo, a aquella persona que te hizo tal cosa en necesidad y está en ti, no solamente desea el bien, trabaja por el bienestar de esa persona. Fíjate nada más. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Corintios. Vayamos ahí. Primer carta a los Corintios, capítulo 13, del 3 al 4. Todos entendemos y hemos escuchado esta porción de las Escrituras que es el amor. Y Pablo aquí nos menciona 2 características que debemos de considerar cuando hablamos de este tema. Dice ahí el verso 3, y si
repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vea nada más, tú puedes hacer lo demás, dice, pero si no hay amor en tu vida, nada te sirve. Y tú dices, ay, pues en mi corazón hay mucho amor. Dices, pero miren, déjenme decirles lo que dice el verso 4. El amor es sufrido, es benigno. Solamente en esas dos características nos vamos a quedar. El amor es sufrido. Pues ahí está, pastor. Yo he sufrido. Usted no se imagina cuántas me han dejado, cuántos me han rechazado. Miren, no se refiere a este tipo de amor. Aquí la palabra sufrido literalmente significa soportar, pero se usa exclusivamente para ser pacientes con las personas. O sea, el ser sufrido se refiere a la paciencia que debemos de tener entre nosotros. Eso es lo que significa. La paciencia del amor es la habilidad de ser molestado por una persona e incluso que se aproveche de nosotros y no obstante nosotros no estar ofendidos ni enojados. Eso es la palabra sufrido, ser paciente. Que alguien se pasó contigo, que alguien te hizo algo y a pesar de eso en tu corazón no haber albergado esa ofensa, ese odio, ese resentimiento. Crisóstomo dijo de esta palabra lo siguiente, que esta palabra se aplica a la persona que es tratada mal y que tiene la posibilidad de vengarse y sin embargo no lo hace. Eso es ser paciente. Eso es el amor es sufrido. Pero llegaste a casa y los frijoles no estaban en la temperatura indicada. Solo bastó eso para... Y no que tanto amor. No que tanto amor porque llegó y puso los calcetines en el lugar inapropiado. No que tanto amor. O sea, no, yo sí la amo. Oye, ¿qué es cosa? El amor en la Biblia es una palabra que es activa. O sea, conlleva acción. No es una palabra que dice, yo soy misericordioso y te amo. No, da misericordia. Actúa de acuerdo a lo que está manifestando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor se conoce a través de las acciones que eso produce en su interior. Si tú ves una necesidad de la persona que está a tu lado y tú dices amar, no puedes ser indiferente. ¿Cómo puedes ser indiferente ante una persona a la que tú dices amar? Hablando en el núcleo matrimonial. No, hablando en el núcleo matrimonial. ¿Cómo podemos ser indiferentes? ¿Cómo podemos ser indiferentes ante situaciones de esta magnitud? Ahora, imagínate, si no lo hacemos dentro del hogar, que se entiende que hubo un momento en que hubo amor entre ellos y se entiende que debe de haber amor, ¿cómo vamos a amar a aquellos del trabajo? Aquellos de la escuela, aquellos que no son tu familia y no hay una relación, pero sabes que te está echando tierra. ¿Cómo lo vas a amar si no amamos a aquellos que están cerca de nosotros? ¿No es cierto? Fíjate nada más lo hipócrita que somos. Fíjate nada más. Por eso algo que leí que se me quedó bien grabado es, si tú vas a la iglesia y los hermanos te dicen, ay hermano, ¿cómo veo a Cristo en su vida? Ay hermano, usted es un amor. Ay hermano, ¿cómo emana piedad en su vida? Pero si nuestros hijos en casa no ven lo mismo, somos los más grandes hipócritas, hermano. ¿Por qué? Porque todo comienza ahí, en el núcleo, donde empezamos a amar a aquellas personas que están cerca de nosotros. ¿Cómo vamos a amar a los que están fuera si no comenzamos con los de adentro? ¿Cómo vamos a amar a los que están afuera perdidos si no comenzamos entre nosotros? Fíjate nada más en lo que el Señor nos está mencionando. El amor es sufrido. Pero aquí va la otra parte del texto de Mateo que estamos estudiando. El amor es benigno. Fíjate, benigno. Miren, la palabra benigno se refiere a ser útil, servicial. Y esto es el complemento de ser sufrido. Porque mientras el ser sufrido habla de soportar y ser paciente con las personas y en dado caso no regresar mal por mal, mostrando un espíritu no vengativo,
aun cuando se tenga la oportunidad de hacerlo, déjame decirte algo, el ser benigno no solo busca el bienestar de las personas, sino que trabaja por ellas. Lo que significa que si ves a aquella persona en necesidad y es la persona que está duro y duro contigo y tú tienes en ti la posibilidad de ayudarlo, el Señor nos manda a hacer bien a nuestros enemigos. Porque el amor es benigno, es sufrido y es benigno. Pastor, que no quiero. Bueno, pues a los cabritos no se les puede forzar, ¿no es cierto? Pero las ovejas del Señor escuchan el buen pastor. Yo por eso, pastor, no puedo. Está bien, solo te voy a observar porque probablemente seas un cabrito. Eso es la realidad. No estamos diciendo que una persona no pueda llegar a pecar. Todos somos susceptibles, incluso como ahorita les decía, a tener esa transición de luchar. Mire, pastor, no puedo, pues estoy luchando. Bueno, échale ganas. ¿Por qué? Porque así se va ejercitando. No, vamos trabajando. Porque muchos estamos como aquellos que le dijeron al Señor, oye, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús les dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿No? Y ellos dijeron, el gran mandamiento, los fariseos decían, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos dijeron, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor les tira el buen samaritano. ¿Por qué? ¿Cuál es la lección que nos deja el buen samaritano? Que cuando va una persona bajando de Jerusalén, resulta que es asaltado. Viene un sacerdote, lo ve ahí lastimado y pasa de frente. Baja un levita, lo ve ahí herido y pasa de frente. Pero ahí la palabra que dice pasa, literalmente es como si llegaran ahí a ver al judío tirado ya asesinado y dañado, y lo ven y hacen como esto, miren, lo pasaron así, y hijo, qué mala onda, no, sí te dejaron, y siguieron de lejos. Esa es la idea que transmite, o sea, como que lo vieron y pues solamente siguieron de paso. Y fíjense quién pasó, un sacerdote, un levita, o sea, que eran personas como los fariseos que estaban al servicio, se suponía, de Dios. Y después dice, y viene un samaritano, y movido a misericordia, va, lo lleva, lo atiende, paga sus gastos. Pero ¿por qué usa un levita, un sacerdote y un samaritano? Porque los sacerdotes y los levitas que representaban al pueblo judío consideraban perros a los samaritanos, por ser una mezcla entre judío y gentil. Entonces ellos decían que habían traicionado al Señor. Por lo tanto, eran sus enemigos. Y había que aborrecerlos. Y les decían, eres un perro, eres esto, eres lo otro. Eso era lo que les enseñaban. Entonces el Señor les dice a través de esta parábola que muchas veces nosotros decimos amar, pero cuando estamos en la situación donde debemos de ejercitar ese amor, nos damos cuenta que no amamos como decimos amar. ¿No es cierto? Fíjate nada más hasta dónde está nuestro corazón. Entonces el Señor nos dice que el amor es benigno. O sea, tú dices amar. Bueno, comienza con tu esposa, comienza con tu hijo, con tu esposo. Comencemos con la iglesia. Y de ahí nos vamos con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, de la escuela, con la gente de afuera que te recordó a tu mamá en el semáforo y ya te quieres bajar. Imagínate qué tanta benignidad tienes. ¿No? ¿Qué tanto paciencia tienes? No, hermanos, necesitamos de alguna forma, no les voy a pasar como un hijo de pastor que era de un pastor muy famoso, de ahí donde crecí, su hijo era bien broncudo. Y un día llegó con el ojo morado. Y ahí, oye, ¿qué le pasó? No, es que le tocaron y se bajó, dice. Pero pues el que se bajó sí le dio y que llegó así con su ojo morado. Hermanos, nosotros necesitamos ser benignos. Hubo una situación de un pastor de ahí mismo, hijo de ese mismo pastor, pero el otro sí predicaba, que dice que iba en el periférico. De repente se empezó a cerrar con otro carro, que se cierra el otro carro y él cae atrás. No, él quedó adelante y el carro atrás, que se bajan. Y el de atrás se baja y empieza a ver su carro y ve el pescadito. Ah, ¿eres cristiano? Sí, tú, yo también. Ah, bueno, está bien, vámonos. Imagínate nada más. No, nosotros necesitamos manifestar el amor de Dios. Vean,
La cruz es el ejemplo máximo de la benignidad de Dios. Como aquella persona que ha sido a través de la época su nombre blasfemado, su nombre de alguna forma injuriado, Él muestra esa bondad a través de enviar a su Hijo Jesucristo, dando todo lo que tenía, manifestando su amor. Por eso cuando dice la Biblia que Dios es amor, no solamente es algo teórico, es algo real. Él dio todo lo que tenía, dio a su Hijo. Lucas 6:35 nos muestra esto, de la bondad de Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjense nada más, el Señor vuelve a ponernos al Padre como base de la conducta que nosotros debemos de manifestar, por el hecho de ser hijos de Él. En cuarto lugar y último, la frase dice: orad por los que os ultrajan y os maldicen. Orad. Hermanos, Esteban, en medio de su agonía, oró a favor de aquellos que le quitaban la vida cuando estaba siendo lapidado. ¿Se acuerdan en Hechos 7 que le empiezan a aventar de pedradas? Y él dijo: Señor, mándales un rayo porque me están... No, él dijo: Señor, perdónalos. Perdónalos. Jesús, que estuvo en la cruz en medio de su agonía, oró diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense nada más cómo Jesús mostró esa benignidad, ese carácter, y en este caso Esteban manifestó el mismo espíritu de él. Perdónalos, perdónalos. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Tú no podrás perdonar con la que vives? Hoy es la mamá de tus hijos. ¿No puedes perdonar con el que vives? Es el padre de tus hijos. Ya al no hacerlo, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Estamos hablando de un corazón duro. Y quiero decirte algo. Considera si estás en la fe. Porque si tienes años con ese estado, tú necesitas considerar si verdaderamente estés en la fe o no. Porque si sois hijos de Dios, como dice el texto, debemos de manifestar el amor de Padre. Hijo, si tú sigues ya, o probablemente ya seas adulto, sigues guardando ese rencor en tu corazón con tu padre, con tu madre, con tu ex, ya déjalo. Ya deja eso a un lado para que continúes tu vida normal. Esas cosas son pequeñas piedras en el zapato que no te dejan correr y te descalifican en tu vida espiritual. Deja que el Señor ministre tu corazón. Jesús mostró ese amor. Perdónalos. Esteban, perdónalos. Hermanos, esta es la expresión máxima de un adorador. Como iglesia y como grupo de alabanza, estamos aprendiendo la verdadera adoración. Este es un ejemplo de lo que es adorar a Dios. No vimos música, no vimos alabanza, no vimos aplausos, vimos una vida que dio obediencia a Dios, perdonando lo que, así como Dios Padre perdonó, amando así como Dios Padre amó. Esa es la expresión máxima de un verdadero adorador. Esa es la adoración. Y todo lo que hemos estado tratando de comunicarles en la iglesia acerca de la alabanza y de la adoración, yo espero que realmente esté penetrando en sus corazones. Porque venir a cantar y venir a poner música y venir a poner lo que antes poníamos, que lo vamos a volver a retomar, eso no es adoración. Adoración es adorarlo en obediencia con nuestras vidas. Que si Dios te está diciendo: oye, tienes un conflicto, perdona, bendice, ¿no? Desea el bien por él. Y si tienes la oportunidad de apoyarlo, apóyalo. Esa es la expresión máxima de un adorador. Dice, cierro con Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, a lo largo de esta enseñanza, yo sé que el Señor te ha traído nombres, te ha traído personas, te ha traído situaciones. Hoy el Señor espera una respuesta de ti. Has venido y tienes dos opciones: salir como entraste o salir con el perdón de Dios en tu vida. Salir libre de todo ese rencor, de toda esa amargura en tu corazón. Deja que el Señor obre en tu corazón. Deja que el Señor obre en tu vida el día de hoy. Te quiero preguntar, ¿a quién el Señor ha puesto en tu corazón que debes de perdonar? ¿A quién el Señor ha puesto en tu corazón que debes de ejercitar el amor? ¿A quién Dios ha puesto en tu corazón por el que debes de orar? ¿A quién? Es el Espíritu Santo el que ha traído a tu vida y a tu corazón esas situaciones otra vez, esas personas, esas vivencias. Hoy quiere el Señor sanar tu corazón. Hoy quiere el Señor sanar tu vida. ¿Por qué no comenzamos diciéndole y pidiéndole perdón al Señor? Dile junto conmigo: Señor, en esta mañana perdóname. Perdóname porque no la he hecho muy bien. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi vida. Señor, quiero cambiar, pero me cuesta, Señor. Quiero cambiar, pero tú sabes, Padre, que no pasa mucho tiempo y estoy igual, oh Dios. Si tú no haces una obra en mi corazón el día de hoy, si tú no haces una obra en mi vida el día de hoy, Señor, estoy perdido. Como Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú nos puedes sanar, limpiar, perdonar? Perdónanos, Señor, limpia nuestro corazón de todo ese rencor, amargura, situación que no ha sido la correcta, la idónea. Perdóname porque he dado mal testimonio de ti. Ayúdame a amar, a ejercer ese amor, ese perdón, a orar por aquellas personas, a orar por mi esposa, a orar por mi esposo, a orar por mis hijos, a orar por ese hermano en la iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote que tú nos des la gracia para poder amar como tú amaste, Señor. Poder amar como tú amaste, oh Dios. Nos encomendamos a tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí en tu lugar queremos hacer